Imagina que tienes muchos elementos, pero no sabes cómo ordenarlos. De repente te das cuenta de que algunos de estos elementos tienen propiedades similares y te retiras a pensar, si son similares, ¿cómo puedo ordenarlos? Después de investigar, te das cuenta de que puedes utilizar unidades como la masa y al ordenarlos por su masa, compartes estos elementos con tus amigos y ellos los aceptan. Entonces, los comparten con el resto de la comunidad que también acepta esta clasificación. Hola, bienvenidos a Nabublog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Antes de empezar, les quería decir que reagrupé las categorías del blog. Los que conocen el canal y el blog desde que era un blog escrito saben que tenía varias categorías que eran matemática, física, química, etc. Bueno, lo que hice es que todo lo que sea ciencias lo agrupé en ciencias y todo lo que sea ciencia blanda lo agrupé en humanidades. A mí, lo personal, no me gusta esa clasificación de ciencias duras o blandas, pero creo que es una buena forma de ordenarse y también así es más fácil para mí hacer videos, ya que por una cosa de estudios formales y una cosa de tiempo, uno no puede ser experto en todas las categorías, así que para mí es más fácil ir llenando lo que sea ciencia o tecnología, y por otro lado lo que puede ser humanidades, por ejemplo, sea historia o filosofía, pero cosas que manejo mejor. Esa es la noticia. Los que son nuevos en el canal, acostúmbrense que yo siempre hago introducciones antes de entrar a los temas, introducciones que no tienen nada que ver. Y bueno, antes de empezar, para que la voz no me diga nada, porque a veces se pone muy intensa, vamos a partir con los chistes del siglo XIX. Otro clásico en este canal. Muy bien, me gustan los chistes. Un parisien recién salido de la corte admiraba la anchura y majestad de Loira, diciendo: «He aquí un río demasiado hermoso para ser un río de provincia». Jaja, pero qué gracioso. Cuenta otro. Bueno, ya que la voz quiere. O sea, los entiendo, algunos los entiendo, otros no, pero no los encuentro graciosos. La voz les gustan tanto. Es que el siglo XIX fue el mejor siglo para el humor. Bueno, aquí va otro. Un mal pintorrajeador que a pesar de su nulidad quería pasar por un grande artista, decía delante de algunos amigos que trataba de hacer blanquear toda su casa para pintarla después con arreglo a los mejores modelos. No faltó quien le dijo: «Si habéis de creerme, debéis empezar por pintarla para blanquearla después». Sí, entendí, sí, algo de gracia tiene. Jajaja, cuenta otro. Bien. Este libro, si lo quieren descargar, es un ebook, es gratis, está en Google Play, se llama El Tesoro de los Chistes, es de 1847. Y yo no sé qué va a pasar cuando se me acabe el libro. Así que vamos con otro chiste. Un necio se alababa delante de uno de nuestros más ingeniosos poetas de saber 4 lenguas. «Os felicito», le dijo este, «tenéis 4 palabras por cada idea». Jajaja, pero qué chiste tan divertido. Bien, ahora vamos a partir con el tema. Hoy vamos a hablar de el surgimiento de la tabla periódica. Y bueno, si son muy chicos, algunos pueden que no sepan qué es, o dependiendo del currículum escolar, puede que no lo hayan visto, no lo sé, o a lo mejor sí. Por lo menos acá en la educación en Chile, cuando a mí me tocó estudiar, se veía en educación básica o primaria, depende del país. Aunque era más en esos niveles como saber que existía. Ya en educación media yo no la vi, pero sí sé que a mí no me tocó, pero en educación media o preparatoria, que le llaman lo que se estudia antes de ir a la universidad, acá en Chile ahora sí se ve, no hacen que se la aprendan entera. Y lo que es en la universidad, en carreras de ciencias duras o ingenierías, sí se ve, pero se pasa, por lo menos en mi carrera, súper rápido. Se profundiza nomás en algunos elementos que
bueno, en lo que sería química básica y después estudian algunos elementos que, por ejemplo, en mi caso, como yo estudié sonido, lo que más importaba era la electroafinidad y la conductividad en química, ya, pero ese es otro tema. Pero la tabla periódica sí se ve. Lo que piden generalmente es aprenderse, para los que no son químicos o científicos como tan ligados a esa área, aprenderse los primeros 96 elementos y los símbolos. Y, no, básicamente eso. Después configuración electrónica en mi caso. Y bueno, es algo súper útil como herramienta, ya que permite ordenar los elementos químicos de una forma más fácil de ver, más intuitiva, a comparación de los sistemas de clasificación que existían antes. Entonces, partiendo al principio, la historia de esto se puede remontar, por ejemplo, al periodo clásico, cuando todo esto que ahora llamamos ciencias duras se llamaba filosofía natural, que se hablaba de 4 elementos, que era el aire, la tierra, el fuego y el agua, que era lo que componía la materia. Y avanzando en el tiempo, podemos llegar a lo que es la alquimia. La alquimia, como ya había dicho antes en el canal, alquimia era antes una ciencia. Ahora no es considerada ciencia, es considerada por un lado como una protociencia desde el punto de vista histórico. También puede ser considerada como una pseudociencia por ciertas cosas que se hacen en la actualidad bajo el nombre de la alquimia. Y incluso hasta puede llegar a ser una creencia. No quiero entrar en detalles con lo de la alquimia, pero básicamente estudiaba todo lo que fueran los elementos naturales, sus reacciones, con el objetivo de encontrar, bueno, uno de los objetivos era encontrar la inmortalidad y la piedra filosofal, que era un quinto elemento que tenía la particularidad de, por ejemplo, transmutar metales en oro, darle vida eterna, curar enfermedades. Se iban descubriendo elementos como la tría prima, que era el mercurio, la sal y el azufre, que Paracelso dijo que con estos elementos se componía la materia. Así se fueron descubriendo más elementos, como por ejemplo otros tipos de, no sé, metales, etc. Y se iban escribiendo sus propiedades. En esa época estos elementos eran atribuidos a ciertos símbolos alquímicos y eran unas cartillas enormes. La alquimia como ciencia fue desapareciendo gradualmente y nos podemos remontar ya al siglo XVIII. Aquí un paréntesis sobre historia. Bueno, como dije, el objetivo de la alquimia era la transmutación, la inmortalidad. Y tenía como fin práctico, era conocimiento hermético secreto que solo algunos iniciados podían tener acceso. Por eso muchas veces cuando ven tratados de alquimia o de otras cosas antiguas que eran consideradas magia, están escritos como en una forma poética y le atribuyen, no sé, poderes místicos, pero no era que creyeran eso directamente. Lo que hacían era escribir de esta forma para ocultar ese conocimiento y que solo la gente que estaba iniciada lo pudiera comprender. No sé si me explico. Que por ejemplo la ciencia ahora, claro, puede que no sea tan fácil de aprender si es que es algo muy específico, pero tú puedes ir a otra fuente, puedes preguntar hasta que entiendas. Antes no, era todo secreto. Solo los que estaban dentro del círculo sabían, el resto no. Se podía preguntar. Bueno, entonces la química cuando nace como ciencia, ya como el resto de las ciencias, como la física, la biología, las ciencias sociales, trata de explicar un fenómeno. Recuerden eso, que es lo que diferencia a la ciencia pura de la ciencia aplicada o de la ingeniería. Las ciencias de por sí solo tratan de explicar fenómenos. Ya después entraría la ciencia aplicada a la ingeniería para, por ejemplo, aplicar este conocimiento o hacer inventos. Entonces lo que va descubriendo la ciencia al explicar fenómenos, al aislarlos, ponerlos en contexto, después se va convirtiendo en lo que sería ya ciencia aplicada o
ingeniería. Entonces la ciencia como tal trata de explicar fenómenos. En el siglo XVIII aparece la química, va desplazando la alquimia, ya que como era una ciencia el conocimiento era más abierto, no era tan hermético. Entonces la alquimia va desapareciendo de a poquito, aparece la tabla periódica y ¿qué pasa? Aparecen más elementos que van descubriendo. Entonces, en el siglo XVIII, no sé pronunciar su nombre, pero creo que es Antoine Lavoisier, va a aparecer si escrito por aquí. Él, con los 33 elementos que estaban descubiertos, los empezó a agrupar. Como, por ejemplo, agrupó lo que eran gases, metales, no metales y elementos de tierra. Después, ya en el siglo XIX, Johann Wolfgang, no sé si se pronuncia así, pero va a estar anotado, él propone otra clasificación, que es agrupar estos elementos los que eran similares, como por ejemplo por cosas como el peso atómico. Y en el siglo XIX también, tampoco lo sé pronunciar, va a estar por aquí, J.W. Dobenreiner organizó los elementos ya en triadas, o sea, de a 3, y en esa época habían descubierto ya más de 60. La clasificación que le siguió a él, que es como la tradicional, aunque vieron muchas, siempre hay hartas hasta que la comunidad científica adopta una porque es más práctica. Hay otra que es de Chan Curtis, él los organizó como en una hélice, como en una espiral. Pero ¿qué pasa después? Si han leído algo de química o de historia, les debe sonar el nombre de Mendeleev. Mendeleev, junto con otro científico de apellido Meyer, organizaron la tabla periódica en base a sus masas atómicas, que es lo que se ocupa ahora. Esta tabla salió en 1869, la primera, y dejaron algunos elementos libres porque no daban los valores. Dijeron, acá hay algo que falta descubrir. Lo nombraron como ecaboro, ecaluminio y ecasilicio. ¿Y qué es lo que pasó después? En 1886 se descubrieron los elementos que ellos habían predicho: el escandio, el galio y el germanio. Esta tabla es la que se sigue usando en la actualidad. Se han agregado más elementos hasta llegar a los 118, si no me equivoco. La tabla periódica actual está separada en 7 periodos representados en filas y en 18 grupos representados en columnas. Los periodos clasifican los elementos según su número atómico y los grupos por su configuración electrónica. Y este modelo nos ha estado acompañando desde el siglo XIX. Ha tenido muy pocas variaciones. Y eso es lo que les quería traer hoy. Para resumir, entonces, partimos con los 4 elementos básicos, después partimos con la alquimia, los elementos que se iban descubriendo en esa época, que tenían estos símbolos alquímicos. Después, con el nacimiento de la química, se reagrupan estos símbolos ya por sus características, hasta que Dmitri Ivanovich Mendeleev junto con Lothar Meyer crean la tabla por grupos, que es la tabla periódica que se usa en la actualidad. Como siempre, hay un artículo escrito y las referencias ahí están citadas por si quieren más información. Y eso, espero que les haya gustado el tema. Como siempre, pueden comentar si quieren más profundidad o si quieren sugerir alguna otra cosa. Recuerden que el blog está en categorías nuevas ahora y